Soy Fernando Martí, el director del Foro de Turismo, y a nombre del Consejo Directivo que está aquí presente le quiero dar la bienvenida a esta sesión que hemos organizado con el exclusivo propósito de escuchar los planteamientos de los candidatos a la presidencia de la República en materia de turismo. A tal efecto, hemos convocado al sector empresarial y al sector académico que están aquí provenientes de las 32 entidades del país. El objetivo del foro es transformar a México en una potencia turística, pero para hacer eso sabemos que primero necesitamos convertir el turismo en una prioridad de gobierno. Por eso es tan importante escuchar los planteamientos de los candidatos y de quién será el próximo presidente o presidenta de México. Le quiero presentar al licenciado Eduardo Barroso, integrante de nuestro consejo, creador del concepto de pueblos mágicos. ¿Quién será el que se encargará de hacerle las preguntas? Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Martí Brito y además a todos los que hacen este esfuerzo. Muchas gracias a Eduardo Barroso, que además me honra que sea él con el que dialogue después de esta exposición. Quiero darle las gracias a todos por invitarme aquí a presentar mis propuestas sobre el turismo de México. Los felicito desde luego a cada uno de ustedes por su compromiso con el desarrollo de esta industria que para mí es clave en nuestro país. De hecho, no es que yo pensara venir una vez al foro, pero en mi libro de La Hora de México hablo de motores económicos y uno de los motores económicos de nivel de economía verde, de economía azul y del nivel de campo, pues está el de turismo, que estoy convencida que es clave para el desarrollo de nuestro país. Gracias a todas y cada una de las empresas del sector que hacen posible este foro, pero además gracias a cada una de las cadenas de hoteles, de las líneas aéreas, de los autobuses, de los tour operadores, de los mayoristas, de los prestadores de servicios. Mi agradecimiento a todas las empresas que se dedican al turismo, las muy pequeñas y las muy grandes. Para mí, cada uno de ustedes contribuye al engrandecimiento de nuestra patria, a través de sus empresas, de sus trabajadores, de los empleos que generan, de la manera en que dan a conocer nuestro país. Y este agradecimiento va sin ninguna condición, independientemente de su voto, independientemente de que piensen igual. Para mí, cualquier empresario en el turismo, cualquier trabajador en el turismo, y es más, cualquier persona humana tiene todo el derecho, desde luego, a expresarse, pero también a que yo le agradezca lo mucho que ha hecho por nuestro país. Deseo para México que siempre haya libertad de expresión sin condicionamientos. Y sé que ustedes, empresarios y trabajadores del sector turismo, han dado una gran batalla en medio de inseguridad, en medio de mucho de la corrupción, y a pesar de eso el sector turístico crece en nuestro país, ya aporta 9% del PIB. Yo he visto, además, a ustedes organizarse en favor de los que menos tienen. Los he visto enfrentar junto con el pueblo de México adversidades. Los acompañé en esfuerzos turísticos y empresariales después de la influenza. Los he acompañado para revitalizar el turismo después de desastres naturales. En más de una ocasión, este sector de servicios, esta industria, ha demostrado su solidaridad hacia los que menos tienen o a quienes han sufrido alguna desgracia. Por eso, además, hemos crecido sin duda alguna en términos turísticos y se nos conoce como un destino turístico de primer orden, y además por una enorme capacidad hospitalaria que tenemos todos los mexicanos. Yo estoy convencida que México no requiere de un iluminado que crea que lo sabe todo, que lo puede todo.
sino que se necesita rumbo. Y para mí ha quedado muy claro la importancia de valores en todos los ámbitos de nuestro país. Particularmente comparto con ustedes, si no todos, seguramente comparto una inmensa mayoría, la libertad en materia económica. Yo creo en la economía libre mercado. También en un Estado que tiene que intervenir para solucionar las distorsiones que el propio mercado genera. Pero parte del turismo tiene que partir de libertades en la economía, de una economía que respete la iniciativa de cada persona. Comparto con ustedes las libertades en lo político, en la libre expresión, en la libre participación política, en la democracia limpia. Comparto con ustedes valores como el trabajo, el mérito y el esfuerzo, que los ha llevado también a generar crecimiento en nuestro país. Comparto con ustedes los valores de respeto y solidaridad, que como les he dicho, también los he visto tener en momentos muy difíciles de nuestro país. Comparto con ustedes la necesidad de valores como la ética, la verdad y la justicia, porque la honestidad, la integridad y el respeto a la ley, la certeza jurídica, son sin duda fundamentales para nuestro país. Y yo quiero construir una economía fuerte en los próximos años, basada desde luego en libertad y con una visión humanista. Y por eso uno de los motores indispensables e inexcusables en la vida económica de nuestro país tiene que ser el turismo. Claro que tenemos grandes retos. Pondría 3, quizás. Primero, recuperar la seguridad, garantizar el Estado de Derecho. Así no puede invertir nadie, ni las grandes cadenas internacionales, ni una familia queriendo poner un pequeño restaurante. Segundo, sí requerimos que los visitantes internacionales puedan gastar más, que dejen más dinero. Y tercero, nos falta mucho en competitividad para la oferta turística. Y cuando hablo de recuperar la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho, parto desde luego de la idea que la seguridad es necesaria para llegar a la paz, pero también para poder invertir en cualquier industria, pero particularmente en la industria turística es necesaria la seguridad en las calles, en los lugares, en las plazas, en los destinos turísticos y especialmente para quienes utilizan los servicios. En más de una ocasión en Oaxaca se han quejado de que cuando no hay seguridad, el turismo baja inmediatamente. Yo no voy a dar amnistía, ni por respeto a las víctimas, ni por respeto al país. Voy a enfrentar, desde luego, a los delincuentes. Y por eso propongo fortalecer una policía federal bajo los mejores estándares internacionales, que sea confiable, que uno le pueda decir como guía de turista a cualquier turista, cualquier cosa que pase, usted va con la policía. Esa es la policía que debemos de tener, la que le podamos decir eso a un turista. Necesitamos adquirir la mejor tecnología para ampliar las capacidades de análisis, investigación e inteligencia del Estado mexicano. Y por supuesto que fortalecer un sistema de justicia en donde el que la haga la pague, así de sencillo, así de difícil. Mientras siga habiendo impunidad para quien comete delitos contra turistas. Claro que es importante para todas las personas, pero por el sector que estamos hablando, mientras siga habiendo impunidad cuando se comete un delito hacia un turista, mientras se siga conociendo nuestra ineficacia de esa manera en el mundo, muy difícil será poder tener el turismo que nosotros debemos tener. Si para mí el feminicidio será una prioridad, combatirlo como Estado mexicano, la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes, es fundamental que generemos operativos especiales en el caso del turista que ha sido víctima de un delito. Tenemos que tener medidas disuasivas, de tal manera que en cuanto haya
una agresión hacia los turistas, sea todo el Estado que intervenga para que no vuelva a pasar. Y desde luego tenemos que trabajar con las familias, con las escuelas, con las universidades, con las organizaciones sociales, con sus empresas, para eliminar la violencia desde la raíz. Todos juntos, por supuesto, con valores, con deporte, con cultura y, por supuesto, con oportunidades de turismo. Yo quiero poner en marcha desde el primer día la recuperación de la seguridad en tramos carreteros. Y ahí tendrán que intervenir quienes participan en el turismo para ver qué tramos carreteros desde el primer día tenemos que cuidar y cubrir. ¿Para qué? Para que mejoremos entonces también verdaderamente la infraestructura turística. Y vaya, sí les quiero decir, quiero quitar el miedo en las carreteras para que el turista mexicano pasee por todas las carreteras de México, sin miedo. Para que un turista internacional pasee por todo México sin miedo. Y propongo desde luego mejorar la infraestructura turística. No se trata solo de más personas viajando, sino de más gasto en el turismo. Y yo sí le voy a gastar. Le voy a gastar a la inversión, por supuesto, es decir, le voy a invertir más bien al turismo. Y partiremos primero de aeropuertos, no solo uno. Voy a avisarle a todo el país que no solo hay un aeropuerto, el de la Ciudad de México, que claro que tiene que hacerse, independientemente de lo que tenga que revisarse como cualquier autoridad respecto a la transparencia, a la corrupción y por supuesto a mitigar los daños ambientales. Pero ese aeropuerto, que ya lo quisieran en muchas partes del país, tiene que estar conectado con una red de aeropuertos por todo el país. Así es que hablamos de un aeropuerto, de muchos aeropuertos. También es importante que esta red aeroportuaria esté bien conectada y bien atendida. También vamos a mejorar las infraestructuras en los puertos. La infraestructura en el puerto no puede ser pensada solamente para petróleo o para pequeña industria pesquera. Tiene que ser pensada desde luego para grandes industrias pesqueras y comerciales y transformar en mucho nuestra industria naviera. Pero los puertos desde luego tienen que ser parte fundamental de una infraestructura necesaria para el turismo. Por eso esperemos cristalizar la vocación de Cozumel y de Mazatlán con Homeports, que realmente nos traiga mucho más turismo y que han hecho un esfuerzo además esos dos lugares. Podemos desarrollar las costas del Mar de Cortés para generar un ambiente. Ahí sí buscaría sobre todo el ecoturismo. Es cuidar nuestro Mar de Cortés y desarrollarlo con su propia infraestructura en favor de un turismo pues, más ambientalista. Les propongo trabajar juntos para diversificar nuestra oferta turística. Hay muchos lugares en nuestro país, todos los conocemos, todos lo sabemos, y tenemos que ampliar todos los servicios turísticos y expandir nuestra presencia geográficamente del turismo. En mi gobierno buscaré que haya más eventos internacionales. Por supuesto es fundamental apoyar este tipo de eventos nacionales, pero todos los eventos internacionales que se puedan se deben traer aquí. También la actividad turística guarda una relación directa con la naturaleza. El turismo ecológico debería verse como fuente de crecimiento económico y también como una fuente educativa para el respeto a la naturaleza, al medio ambiente y al desarrollo humano sustentable. Por eso habría que proteger todavía más las aguas naturales, las áreas naturales protegidas y por supuesto no hacer lo que se ha hecho en algunos lugares protegidos. Los derechos deben quedarse en el área. No tiene por qué clavárselo o llevárselo nadie de Hacienda. Tiene que quedarse ahí para mantener esa área nacional protegida. Ese es un reclamo que hicieron, por ejemplo, los del Cañón del Sumidero. Perdieron millones de pesos de pronto porque a alguien se le ocurrió traerlo para acá.
Las rutas, tenemos que conservar nuestros recursos naturales y presumirlos para las siguientes generaciones. Eso es desarrollo humano sustentable. Por supuesto, un turismo cultural. Es increíble que un país con esta cultura en todas las dimensiones no sea el primer lugar en turismo cultural, podría ser hasta en el mundo. Tenemos un enorme acervo histórico en términos prehispánicos y por supuesto también en términos coloniales. Así como hay rutas de independencia, también podemos hablar de rutas prehispánicas. El turismo cultural es inexplicable que sea casi espontáneo en nuestro país y tenemos que promoverlo porque tenemos ahí toda una fuente de riquezas. Un turismo, por supuesto, de experiencia, de aventura, y parte de la experiencia tiene que ser estos turismos culturales, no solo gastronómicos. Me imagino visitar comunidades indígenas para conocer más a las comunidades indígenas de Oaxaca, una ruta de la Guelaguetza, que serían, incluso no una, serían 3 o 4 rutas de Guelaguetza que podríamos lograr. Y por supuesto, lo que están desarrollando algunas ciudades, que es turismo médico, mediante la consolidación, desde luego, de una oferta de servicios clínicos y un adecuado servicio de turismo en esas ciudades. Yo sí quiero presumirle a México a todo el mundo, y la mejor manera es hacerlo a través del turismo, para hablar de imágenes, de la imagen del país. Ahora, hay una parte que también, así como me ha preocupado que no se ha desarrollado el turismo cultural como debiera desarrollarse, el turismo religioso. Nuestro país tiene una gran fe expresada en su vida religiosa, incluso en la época prehispánica, expresada en su propia vida religiosa. Y tenemos santuarios y millones de gente que visita nuestro país a través de peregrinaciones. Pero además, en los propios templos tenemos una riqueza no solo religiosa, sino cultural y artística, que deberíamos promover mucho más. Y también es parte de fortalecer a México. Quiero fortalecer a México de tal manera que el turismo no sea ajeno ni para la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni para la Secretaría de Economía, ni para la Secretaría del Trabajo. Todas las secretarías deberían estar buscando cómo promover a México en el mundo a través del turismo. Claro que lo podemos lograr. Déjenme también, amigas y amigos del foro, a veces no nos damos cuenta de la dimensión social de nuestra actividad, de nuestra vida. Y yo quiero recordarles a ustedes, los que se dedican al turismo, de qué se trata humanamente hablando. El turismo acerca las culturas. Es una actividad que derriba barreras. No importa quién ponga los muros, el turismo puede poner los puentes. Eso hace el turismo. Y esa es la dimensión que ustedes han puesto. En este mundo a veces tan dividido, vale la pena echar a andar el turismo para ver si nos encontramos un poquito más todos. Es una manera en donde nosotros tenemos que aceptar al otro, que es distinto. Y ese otro que viaja a conocer, también nos acepta como somos. Esa es una dimensión humana y cultural tan importante en este mundo que a veces voltea a ver poco a qué es lo bueno y cuáles son los bienes. Yo creo que en México nos ha faltado además profundizar mucho más en lo que nos da el turismo, que es una fuente de comprensión de nuestra existencia humana. Debemos darnos cuenta de los grandes valores que se promocionan cuando se protege el turismo. Se intercambian bienes naturales, pero también bienes culturales y bienes materiales. Es una fuente de comprensión entre los seres humanos. Es una fuente de comprensión entre los mexicanos y de los mexicanos con el mundo. Y por si fuera poco, además es una fuente de crecimiento económico. Es completo lo que nos da el turismo. Es un motor de crecimiento económico porque además favorece empresas familiares, empresas sociales, favorece las cooperativas,
favorece las pymes. Es decir, a través del turismo podemos generar una redistribución de la riqueza en México, de que podamos crecer más todos y que nadie se quede atrás, que pensemos en las mujeres, en los adolescentes, en las personas con discapacidad, en los adultos mayores, en todo lo que representamos en nuestro país. Seré yo la presidenta del turismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días otra vez y bienvenida al Foro Nacional de Turismo. Pues sin duda nos has dado algunos temas de la mayor importancia que todos nosotros coincidimos. Hablas de Estado de Derecho, hablas de seguridad, hablas de la necesidad de generar infraestructura, de desarrollo sustentable y de un tema muy importante, tu visión del turismo como motor de desarrollo económico. Creo que todos los que estamos aquí compartimos esos aspectos de manera total. Sin embargo, en todas las campañas, en todos los tiempos, se ha hablado siempre de que el turismo es una prioridad nacional. Y ha sido en el discurso, no en los hechos. No se ha entendido cabalmente que el turismo no es un fin. El turismo es un medio para generar beneficio social y económico. Y esa falta de prioridad se ha traducido, entre otras muchas cosas, el raquítico presupuesto que recibe la Secretaría de Turismo Federal. ¿Cómo es posible que en un país que recibe nada más por turismo internacional 21.300 millones de dólares, el presupuesto de la Secretaría sea 67 millones de dólares al año, teniendo un amplísimo efecto multiplicador? Te voy a dar un dato, Margarita. Por cada dólar que invierte el Consejo de Promoción Turística de México en su presupuesto, México recibe tan solo en turismo internacional 88 dólares. El efecto multiplicador es enorme. ¿Cómo hacer para dos cosas? Para realmente que trasciende el discurso, que no sea nada más esto una prioridad nacional de discurso, sino sean los hechos. Y cómo respaldar presupuestalmente a las instituciones que manejan el turismo en México. Secretaría de Turismo, Consejo de Promoción Turística de México y Fonatur, desde luego. Bueno, por un lado… ¿Cambiamos? Es cosa de darles… ¿No sirvió? Que a veces nada más es paciencia, pero… Bueno, por un lado, México, yo lo que estoy planteando es motores económicos, entonces para mí está planteado como una prioridad, alta prioridad el tema turístico, y lo dije en todos sus sentidos, en lo que es valores económicos y lo que son valores sociales y valores como país. Entonces, desde luego, es muy sencillo decir voy a duplicar el presupuesto del turismo en México, pero en realidad lo que deberíamos de buscar es toda una política transversal que me permita una infraestructura turística que no solo se agota, porque a veces se agota en cuestiones meramente de la administración pública. Y la verdad es que la infraestructura, así como hay una infraestructura verde, tenemos que establecer un fondo de infraestructura turística que nos permita conectar de acuerdo a una visión turística. Por eso las redes de los aeropuertos, la conectividad en carreteras, en ferrocarriles, en homeports, que para mí me parece fundamental, pero se trata de tener una visión. No le tendría tanto esperanza a mayor presupuesto a la Secretaría de Turismo, que podría ser lo de menos, es a la inversión turística. Y también necesitamos nuevos modelos. En la medida en que uno genere emprendimiento en los jóvenes, y lo diría en las mujeres, el turismo es sin duda alguna una fuente segura para fomentar una cultura de emprendimiento. Entonces, todo lo que vayas a desarrollar a través de, desde bonos de impactos sociales, a través de un nuevo sistema financiero, que con estas nuevas versiones del sistema financiero, ahí encontrará el turismo muchas fuentes financieras que deberá protegerse y una banca de desarrollo que le preste también al sector turístico. Ahí tiene que ser más de inversión que de presupuesto directo a la administración pública. Ahora, yo sí le devolvería todos los derechos a las áreas nacionales protegidas, porque no tengo cómo mantener las áreas nacionales protegidas desde un escritorio de Hacienda, sino ahí mismo a través
de los propios órganos. Si para ello requerimos que estos órganos de turismo que tienen participación social y de gobierno, requerimos primero que haya más autonomía y mayor posibilidad de vinculación en la toma de decisiones. Sin embargo, estando de acuerdo con lo que tú aseveras, sí es necesario el recurso para el sector, porque la Secretaría de Turismo juega un papel muy importante en modernización, en capacitación, desarrollo del producto, en orientación de la actividad turística. El Consejo de Promoción Turística de México juega un papel muy importante para la promoción, es quien nos vende en el exterior y quien nos vende en el interior. Y Fonatur también tiene un aspecto fundamental como promotor del desarrollo, como generador de inversión, como promotor de la inversión extranjera. Entonces yo sí creo que necesitamos apuntalar económicamente, desde luego estructuralmente, pero económicamente también a los organismos del sector turismo. Sí, pero esta autonomía también, ¿no? Es una autonomía financiera también que es fundamental, que ellos lo tengan, pero así a la propia Secretaría yo prefiero dárselo totalmente a los otros órganos que a la propia Secretaría de la Administración. Creo que no es un tema de reestructuración de la administración pública, sino darles mayor autonomía y funcionamiento a estos órganos, a Fonatur y obviamente a los centros de promoción turística, por supuesto. Ahora, sí establecí, relaciones exteriores tiene que hacer lo suyo, economía tiene que hacer lo suyo, pero tenemos que trabajar completito. A lo mejor porque se lo dejamos solo a la Secretaría nos está fallando. Vamos, lo que señalas tú de hacer una actividad es muy interdependiente del turismo y necesita la interrelación con todas las demás secretarías. Es importantísimo lo que tú dices, pero para jugar necesitas fichas. Dinero. Fichas y hay dinero. Y para estar en la mesa y para poder impulsar la actividad turística, además de la acción de otras dependencias, se requieren recursos. Y es inversión, como digo, sí es mi compromiso, es completo en inversión en carretera, ferrocarriles, aeropuertos, por supuesto, pero también en la generación de pequeñas y medianas empresas, en pymes y en empresas sociales. Yo creo que ahí tenemos una gran posibilidad de crecer en términos de la diversificación del turismo a través del crecimiento de las propias comunidades. Es decir, de aquí de lo que vemos, si estamos viendo las comunidades indígenas, aquí está Papantla, pero si generamos toda una ruta indígena ahí, yo estoy convencida que echas a andar económicamente, que es un poco la idea de pueblos mágicos que realmente abandonaron, es la idea de pueblos mágicos que tú generes un foco y una fuente de crecimiento económico. Le cuesta menos al país de lo que imaginamos y recibimos mucho más de lo que imaginamos. Recibiremos. Correcto. Sumando a lo que tú dices tú, hacer una reflexión. El turismo nacional es muy importante. El turismo nacional es más del 80% de lo que genera la actividad turística en el país. Y gracias a programas como Pueblos Mágicos, como Viajemos Todos por México, el turismo nacional se ha venido dinamizando, ha venido potenciando. El turismo está empezando a dar en diferentes regiones del país, regiones donde se genera empleo, donde se está evitando la migración de mexicanos al extranjero, donde se está alentando las pymes turísticas, donde hay una acción social importantísima. Pero sin embargo, se decía en un panel anterior, el crecimiento del turismo no está siendo equilibrado con el desarrollo social, con el desarrollo de las infraestructuras, agua, vivienda, drenaje, basura. ¿Qué plan habría en ese sentido para potenciar múltiples regiones del país que hoy están creciendo gracias al turismo, pero que lo están haciendo en desequilibrio? Bueno, por un lado, obviamente es un planteamiento no solo en términos turísticos, sino en términos generales. En estos años, he sido el gobierno que menos le ha invertido en infraestructura y más dinero ha tenido en el gobierno. Hay que voltear a invertir en la infraestructura, en dos infraestructuras, la inversión física, que es carreteras y mantener las carreteras, la inversión, por supuesto, de ferrocarriles, etcétera, aeropuertos, pero también lo que es inversión tecnológica. No puede ser que de la Ciudad de México a Querétaro uno no puede estar conectado toda la carretera, no pasa uno por ninguna sierra y no puedes estar conectado. Entonces necesitas también una inversión tecnológica y desde luego, si vas a promover una industria, una economía verde, pues también el turismo ecológico tiene que ser parte fundamental de una economía
de una economía verde. Aquí hay una pregunta muy interesante del auditorio. Cada sexenio existe el plan o la tentación de generar nuevos polos turísticos. Se generó Cancún, Ixtapa, Huatulco, muchos de esos, que han sido en algunos casos muy exitosos. El tema de Cancún es indudable. Bajo tu visión, ¿qué hay que hacer en el futuro cercano? ¿Consolidar? ¿Generar nuevos polos turísticos? ¿O hacia dónde deberíamos ir en materia de inversión pública? Yo haría, desde luego, la inversión de conectividad, es decir, para mí sí los aeropuertos son muy importantes, las carreteras, los ferrocarriles, esa para crecimiento económico de todo el país y obviamente para la parte de turismo. Yo me enfocaría a tres, especialmente, es decir, siempre esa cultura de mantenimiento que nuestro país no tiene y que por cierto se redujo enormemente en estos años, desde luego hay que sostener los polos turísticos que tenemos, por supuesto. Pero desarrollaría tres especialmente, el cultural en toda su dimensión, pero de verdad en toda, porque estoy convencida que puede ser un motor de desarrollo económico social en las comunidades indígenas, en términos culturales de conocimiento de nuestro país y de nuestra propia identidad, además de la gastronómica y la histórica. Es decir, yo quiero que nuestro México pueda vivir económicamente de la cultura, no solo espiritualmente, sino económicamente de la cultura. Ese sería uno de los motores principales en términos económicos y que estoy convencida que generaría una distribución más equitativa del ingreso. Segundo, buscaría también desarrollar con mayor potencial el turismo religioso y tercero, el turismo ecológico. Es educativo, además puede generar ingreso, también redistribuye el ingreso, puede generar empresas sociales, familiares, también con la misma fuerza que el cultural. Serían los tres principales, pero también buscaría que en México hubiera turismo también para los adolescentes, para las mujeres, para los jóvenes, que estuviera claro, y un turismo, por supuesto, incluyente también de las personas con discapacidad. Gracias. Esos tres serían los principales. Perfecto. Hablamos al principio de Estado de Derecho y hablabas de leyes y reglamentos. El sector turismo en realidad es un turismo que direcciona el sector empresarial. El sector público se encarga como un órgano de planeación y fomento. Pero realmente la acción empresarial es la más importante, la actividad turística. Sin embargo, esa acción empresarial se ve limitada en muchos casos por la acción burocrática. Leyes, permisos, normatividad. ¿Perdón? Entonces no necesita más dinero la burocracia, sino más bien las empresas. Yo creo que las dos cosas. Necesitas facilitación, sí, porque hoy es un calvario invertir. Aquí hay inversionistas nacionales y extranjeros, inversionistas de diferentes tamaños de establecimientos y tienen serios problemas para invertir. Realmente yo creo que nuestros empresarios turísticos son muy grandiosos, muy valientes, porque esto está muy complicado. Entonces, además de las fichas para jugar, desde la parte empresarial, ¿cómo facilitar la actividad turística, que es una encrucijada tremenda? Bueno, ya, tenemos que hacer, digamos, un plan nacional para promover la industria, que lo tenemos que hacer justamente con los sujetos, con los actores principales del turismo, que obviamente serían empresarios y por supuesto también consumidores y demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado? No dedicarse a lo que debe hacer lo que hace un empresario. Debe poner las condiciones para que el empresario, pequeño o grande, pueda generar la riqueza, que es para lo que esa es su función. ¿Cuáles son las condiciones para crecer más? Además de una inversión en infraestructura, que eso está por demás aceptada por todos ustedes. La segunda, sí hay que desregular la economía en general, y por supuesto desregular la economía significa también cerrar espacios de corrupción, porque mientras siga dependiendo discrecionalmente una fuente de riqueza, una fuente empresarial de varias personas, pues genera también un verdadero calvario de corrupción. Lo que más obstaculiza la inversión es la corrupción y la inseguridad, porque si no me van, y obviamente hoy en día
gracias a López Obrador, pues la certeza jurídica, ¿no? Entonces, la certeza jurídica, la seguridad y la honestidad en la vida pública es una manera de promover la inversión. Cierra los espacios dando menos regulación turística. Es decir, y les voy a decir, entre dos principios muy claros, entre recaudar más o crecer más, yo voy a preferir crecer más. Eso es lo que voy a preferir. Entre mayor competitividad o regulación, yo voy a preferir mayor competitividad. Esos son los dos principios rectores en términos de trato con empresas con respecto al sector público. Muy bien, muchas gracias. Como pregunta final, quiero preguntarte lo que dijiste al principio, que es lo más importante, y más que el qué, me gustaría entender un poquito el cómo. Seguridad pública en destinos turísticos. Es un tema toral, vital. Hemos escuchado de otros candidatos los qués. Quisiéramos oír los cómo. Bueno, primero voy a fortalecer la policía y con eso un sistema nacional de policía. Ese sistema nacional de policía tiene que estar bajo los mejores estándares de ¿qué? Primero, de control de confianza, porque para todos, pero particularmente para el turismo, la confianza en la policía es una condición para que haya turismo, para que uno le pueda decir ve con la policía, para que el turista no tenga miedo de ir con la policía, sea nacional y con mayor razón extranjero. Eso significa que ese sistema nacional de policía requiere también de capacitación, de adiestramiento y también en la policía, en determinados sectores en donde el turismo sea la fuente casi única de riqueza, pues requiere de estar capacitada al respecto. Segundo, si vamos a adquirir la mejor tecnología, también tenemos que tener capacidad de investigación para casos de turistas, porque les llega a los mismos, uno que otro, y no debe ser lo mismo, hasta por el contacto con las embajadas, hasta por el contacto con la migración, es inmediato, cada hora que se pierde, de aquí a que le avisan, de aquí a que se enteran, debe ser una prioridad en la parte turística, proteger a los turistas. La policía se entera por Twitter. La policía se entera por la hermana de un ciclista. La policía se entera por el hermano de un italiano que está en Jalisco, que lo pone en redes sociales, y eso no puede ser. Entonces necesitamos una capacitación y una tecnología especializada para ello. Cuarto, en la medida en que no le pase nada a los turistas que son molestados y que así se sepa en el mundo, esos turistas no van a regresar, ni ellos ni los de alrededor, que se puede multiplicar en millones. Y la otra, la prioridad. Oaxaca debiera tener un área especializada en la investigación misma en casos de delitos que agredan al turismo o al sector turístico. Y eso también hay que hacerlo a través de operativos. Primero, yo pondría desde el primer día, y lo dije, tramos carreteros que tenemos que hacerlos seguros para el turismo, de esos en los que no puede pasar nada. Y que si pasa, entonces tienes a todo el Estado mexicano. Tienes a la Policía Federal, tienes a la Policía Estatal bien coordinada, y si es confiable, pues a la Policía Municipal, y si no, no la tienes. Pero tienes que tener ahí de tal modo que incluso pudiera atraer al principio a la Procuraduría, la Fiscalía General, cualquier delito contra un turista. Que diga, la traigo para que sepan, le hacen algo, va todo el Estado mexicano. Y esa es una prioridad y ese es un cómo que ni cuesta tanto, pero requiere de capacitación, de tecnología y de investigación y de una instrucción clara al respecto. Pues Margarita, muchísimas gracias. Me quedo con una cosa que dijiste que me parece de la mayor ojalá importancia. te quedes con más, Eduardo. Tu visión de que el turismo es un motor de desarrollo económico y social. Creo que si vemos así al turismo y si realmente aplicamos eso en la práctica, podremos avanzar mucho más como país teniendo a ese turismo como detonador. Y sabes que además, en un país donde nos falta comprendernos tanto, qué bueno que vienen todos los candidatos a ver si así se nos afina el espíritu y la comprensión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.